Ok, ahora para empezar con el primer tema ya del curso, la introducción a álgebra lineal. Entonces aquí va a ser algo relativamente sencillo. Vamos a ver vectores, matrices y cómo realizar operaciones sobre ellos. Entonces ahorita estoy usando el Jupyter Notebook. ¿Verdad? Voy a estar mezclando cuarto notebook y también con VS Code. Entonces, por el momento solo vamos a trabajar, realmente el que más vamos a utilizar es NumPy, ¿verdad? Que es el que trabaja con arreglos y operaciones sobre arreglos, y un poquito de estos otros dos. Entonces vamos a correr esta celda, ¿verdad? Y ya cuando se pone el numerito aquí y nos dice un tiempo, es que ya corrió. Entonces, aquí un repaso de cómo generar vectores y qué operaciones podemos hacer, ¿verdad? Entonces, voy a generarlos aquí y aquí tal vez lo podemos ver rápidamente, ¿verdad? Entonces, A va de 1 a 20. ¿Verdad? Recordemos que el último no va incluido. Entonces, como solo son dos, entonces es del inicio al final y cada uno. El B va de 0 a 20 cada 4, ¿verdad? Y pongo 21 para que el 20 me lo considere, ¿verdad? C es similar, solo que empezando no es de 1 o 0. D es en orden decreciente, ¿verdad? Para que veamos que también podemos ponerlo en orden decreciente. Entonces vamos de 50 a 20 cada 5. Mira, de nuevo pongo 19 para que el 20 me lo incluya. En E estamos repitiendo 12 8 veces. Y aquí estamos creando un arreglo de números cualquiera, ¿verdad? Entonces pasamos una lista de números. Y la otra opción, ¿verdad? Que es diferente a repeat. Entonces es tile, que lo que hace es que repite el vector f 3 veces. ¿Okay? Entonces el vector f era 1, 3, 5, 7. Entonces g es 1, 3, 5, 7, 1, 3, 5, 7, 1, 3, 5, 7. Okay, que esa es otra forma de... ¿por qué repeat? Si repeat le hago... es que es una diferencia con cuarto y con los cuadernos. Que con los cuadernos si quiero no, la consola, la consola no me va a reconocer que tengo este vector, por ejemplo, G. Bueno, es que tiene casi el mismo nombre. Pero A, ¿verdad? Dice no hay objeto A definido. La consola no reconoce los objetos del cuaderno. Entonces aquí tengo que venir y seleccionar el cuaderno y solo están guardados en ese cuaderno. Entonces, si aquí llamo a, sí me lo reconoce. Mira, entonces np repeat, voy a poner igual f3. Mira, la diferencia es con respecto a tile, es que en repeat va y repite cada elemento del arreglo la cantidad de veces. Tile lo que hace es repetir el arreglo. ¿Okay? Entonces, ¿qué podemos hacer con los arreglos? ¿Verdad? Ya hemos visto un poco. Puedo multiplicarlo eh, por un número. Puedo agregarle o restarle valores. Puedo multiplicarlos entre sí. Entonces, en este caso, vemos que B y C ambos son longitud 6. Entonces, lo que hace es multiplicar entrada por entrada. ¿Verdad? Entonces, 0 por 30, 0. 50 por 20, 1000.
que entonces lo hace entrada por entrada, ¿verdad? Obviamente tiene que ser la misma longitud porque si no, no funcionaría, ¿verdad? Si hago B por D, que D es de 7, me dice que error porque no puede, porque tienen formas diferentes. ¿Okay? Entonces, esta multiplicación de arreglos o vectores lo puedo hacer siempre y cuando es elemento por elemento y entonces tiene que ser la misma longitud. De igual manera, ¿verdad? El producto punto, entonces lo hago con np dot, que eso lo que hace, ¿verdad? Es la suma de esto, ¿verdad? Entonces yo a esto también le puedo poner aquí np sum, ¿verdad? Y es lo mismo, ¿verdad? Entonces la diferencia entre el producto punto y el producto convencional es que el producto punto me hace la multiplicación elemento por elemento y me suma todos los elementos. Entonces obtengo un escalar. En el producto de vectores obtengo la multiplicación de las entradas de cada uno de sus vectores. Entonces, para generar matrices con los arreglos, lo que hago es poner como listas dentro de listas y cada lista sería una fila. Pero entonces, démoslo aquí que mi corchete gris, perdón, gris verde, o el de más afuera, me define la matriz, por decirlo así, y cada uno de los corchetes cuadrados me va a definir las filas. ¿Verdad? Entonces, hago una lista de la primera fila, coma, lista de la segunda fila, ¿verdad? Y cuando lo imprimimos vemos que eso es precisamente lo que está pasando, ¿verdad? Entonces, así es como puedo generar matrices, ¿verdad? Con listas eh, dentro de una lista y cada sublista, digámoslo así, corresponde con una fila. Si quiero sacar el determinante de esa matriz, entonces utilizo el método det de, de la función del linear álgebra que habíamos importado antes, ¿verdad? Entonces aquí estamos importando toda la librería y aquí estamos de la librería SciPy estamos importando la función linalg, ¿okay? Entonces el determinante, ¿verdad? Bueno, si lo redondeamos es menos 8. Entonces la función o el método determinante de la función álgebra me da determinante. Si quiero la inversa de esa matriz, entonces es punto .inv. ¿Okay? Y para transponer una matriz, un vector, entonces lo que hago es punto T mayúscula. ¿Okay? Entonces, mira, vemos que transponer es pasar de filas a columnas y columnas a filas. Mira, entonces antes la primera fila era 1, 5, ahora la columna es 1, 5. Y si quiero acceder a partes de la matriz, ¿verdad? Aquí es meramente por medio de corchetes cuadrados. Y aquí sí, digamos, aquí no tengo que preocuparme por eso del punto log y log, porque no es un data frame, es una matriz. ¿Verdad? Entonces, si quiero recordar que es filas, columnas, entonces la primera fila, todas las columnas. 1, 5. Si quiero la segunda fila, columna 1, ese es un valor, estoy extrayendo un valor cuando aquí solo doy dos valores. Y si quiero reescribir, ¿verdad? Entonces simplemente es como tratar de acceder a ese valor y asignarle un nuevo valor, ¿verdad? Entonces
segunda fila, primera columna, le estamos asignando un valor de 15. ¿Okay? Entonces aquí vamos a generar otra matriz B igual de 2 por 2, ¿verdad? Bueno, vemos aquí que A, ¿verdad? Dice 2,2, ¿verdad? Entonces reconoce que es un arreglo de 2 por 2. Todos los otros solo tienen un número que es la longitud. Entonces puedo hacer la suma de matrices como son de la misma forma, ¿verdad? 2 por 2. Entonces ahora vemos aquí B, ¿verdad? 2 por 2. Entonces lo que hace, similar a la multiplicación de vectores, es que suma el primer elemento de A con el primer elemento de B, ¿verdad? Entonces, veamos, el primer elemento de A es 1, el primer elemento de B, 11, 1 más 11, 2. ¿Okay? Entonces, la suma, las dos dimensiones tienen que ser iguales de la matriz, ¿verdad? Para la multiplicación de matrices, recordemos que debemos cumplir que la dimensión interna de la multiplicación tiene que ser igual, ¿verdad? Entonces, por eso el orden también es importante, porque en este caso A, bueno, en este caso, con el ejemplo de nosotros no importa porque es 2 por 2, entonces todas las dimensiones son iguales. Pero, ¿verdad? A puede ser 5 por 2, pero B tiene que ser 2 por algo, no importa, ¿verdad? Y el resultado va a ser, de la dimensión va a ser M y P. Okay, entonces en este caso, la multiplicación de matrices lo puedo hacer con el arroba, ¿verdad? Y bueno, como los extremos también son 2, entonces la matriz resultante va a ser de 2 por 2, ¿verdad? Pero recordemos que lo que estamos haciendo es la primer fila de A por la primer columna de B. Y eso lo sumo y me da aquí, ¿verdad? Si quiero este último, ¿verdad? Entonces sería la segunda fila de A por la segunda columna de B. Y así hace la multiplicación de matrices, ¿verdad? Y también puedo, con este mismo operador, puedo hacer la multiplicación de matriz por vector, ¿verdad? Entonces, bueno, en este caso, vamos a ver qué es esto que estoy creando aquí, ¿verdad? Es un vector de dos filas, una columna, ¿verdad? Entonces ven que simplemente pongo cada uno de los elementos en corchetes cuadrados separados por coma para que esto sea una fila y esto sea otra fila. ¿Okay? En R aquí no importaba porque realmente no tenía dimensiones, digámoslo así, los vectores, ¿verdad? Las matrices sí, pero los vectores en R siempre son o fila o columna lo que corresponda. Aquí sí, sí tiene que definirse apropiadamente, ¿verdad? Entonces, de nuevo, porque A es 2 por 2, tengo que multiplicarlo por un vector que sea de dos filas. Digamos que si quito esto, de nuevo me dice que no puedo hacerlo porque hay las dimensiones no coinciden. ¿Okay? Entonces eso hay que simplemente tener cuidado a la hora de trabajar con las matrices y vectores, de que estemos respetando las dimensiones. Y una función bastante interesante que tiene Python es que yo puedo, digamos, lo que a partir de un vector crear una matriz dándole el método reshape. Entonces yo al método reshape le paso cuántas filas y cuántas columnas quiero. ¿Okay? Entonces me genera
la matriz, ¿verdad? Entonces recordemos que A era del 1 al 20, entonces, bueno, obviamente estas dimensiones tienen que coincidir con la longitud del vector, porque si no me da error. Vea, si yo aquí le pido 4 por 6, de nuevo me va a decir que no porque solo tiene 20 y 6 por 4, 24. O sea, no tiene elementos para colocarlo. Entonces yo puedo definir las dos dimensiones, ¿verdad? Entonces va y me arregla las primeras, como son 4 filas, ¿verdad? Entonces los primeros 5 elementos en la primera fila, los segundos en la segunda y así sucesivamente. Ahora, si yo nada más quiero definirle que me haga una matriz con cierta cantidad de columnas y filas automáticas o al revés, entonces yo defino la dimensión que quiero y la que quiero que sea libre, que la calcule automáticamente, le pongo un -1. ¿Okay? Entonces yo le digo, bueno, quiero 4 columnas. Usted descifre cuántas filas ocupo. ¿Okay? Entonces, estos son un comando interesante y valioso que podemos utilizar y que se usa muchas veces cuando se trabaja con arreglos y se cambian las dimensiones de los arreglos. Y ya para terminar, entonces puedo leer datos, ¿verdad? Y si todos los datos de esa tabla que estoy importando son números, entonces puedo convertirlos a matriz, ¿verdad? Entonces vemos que datos son todos números, ¿verdad? Entonces si ocupara transformar todo eso en matriz para hacer alguna operación, etcétera, que requiere matrices y no un data frame, entonces por medio de el método de toNumPy, entonces convierte el data frame en matriz. Okay. Entonces esta fue la introducción a álgebra con Python, utilizando principalmente NumPy y algunos métodos de álgebra lineal de SciPy.